¿Qué se consideraría un sistema de transporte sustentable para la UPSI? Proyecto presentado por el profesor Sergio Rivera y los alumnos del grupo del noveno de energía del cuatrimestre 2023. Bueno, la universidad, basada en un enfoque bilingüe, internacional y sustentable, está obligada a cumplir proyectos que balanceen elementos sociales, económicos y medioambientales, de manera que así se cumpla la definición de lo que es sustainable o sostenible. Significa que se pueda mantener durante largo tiempo sin agotar recursos o causar grave daño al medio ambiente. Es decir, no comprometamos a las generaciones futuras. Sin embargo, ya hemos visto que el COVID en este año 2020 precisamente ha sido una lección de vida para todo el mundo, y cómo, bueno, se pueden colapsar economías que estaban en crecimiento. Y bueno, es evidente que el efecto del COVID va a traer una recesión, como le dice esta lámina del EcoMatcher, y el cambio climático que viene siendo la ola que todos vamos a tener que sortear en algún momento. No nos libramos de esto. Es por eso que la universidad está en este enfoque. Y bueno, la problemática que normalmente se ha visto es: todo el mundo quiere hacer algo. Todo el mundo queremos evitar el cambio climático, pero como dice aquí, el problema es que aterrizarlo se ha vuelto un tanto difícil, ¿no? Bueno, entonces la recomendación de este proyecto es pues alinearse a las soluciones ya validadas que existen, como son los sistemas de gestión o la mejora continua del círculo de Deming, que dice que pues para llegar a un objetivo se tiene que planear. Y una vez planeado, pues echas a andar ese plan, que será tu segunda etapa, y mides los resultados o verificas cómo están saliendo, y en función de esas salidas de la verificación pues tendrás que hacer ajustes de manera que trates de lograr lo planificado. Sin embargo, bueno, esto es algo continuo, porque estas actuaciones van a modificar nuevamente la planeación o el plan de cómo llegar a ese objetivo deseado, ¿no? Y es un ciclo continuo. Es el enfoque que viene en el certificado de escuela verde y en las normas ISO 9000, 14000, 50000, todas esas están en base a este sistema de mejora continua. La planeación, dice, pues es determinar dónde estamos, es uno de los pasos, y es hasta dónde vamos a llegar aquí. Peter Drucker, que era un consultor de Estados Unidos de principios del siglo XX, desarrolló la fórmula para negocios muy exitosos. Decía: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Si estamos hablando de una base de mejora continua, pues evidentemente entonces tendríamos que medir. También entender el fenómeno del transporte para saber qué es lo que queremos medir o cómo lo vamos a medir. Una de las maneras más eficientes de transportarse a la universidad sería pues caminando o en bicicleta, ¿no? Biológicamente esto tiene una huella, pues exhalamos CO2. Sin embargo, para estos análisis nosotros consideraríamos que el CO2 es, este modo de transportarse tendría emisiones cero. Y entonces el estudio se va a basar pues a partir de los modos que se utilizan en el traslado a la universidad. El más pequeño pues es la motocicleta, que tendrá asociada pues una emisión mayor a la de una persona en bicicleta o caminando. Y bueno, evidentemente 2 motocicletas tendrán el doble de esas emisiones asociadas en promedio. La idea básica y muy sencilla y elemental es: ¿por qué no repartir esas emisiones en un modo de transporte, ¿no? Bueno, la idea entonces es empezar a entender cómo los modos de transporte más comunes usados por la comunidad universitaria impactan en el medio ambiente. Un vehículo, ya sea taxi, ya sea particular, ya sea Uber, que traiga una persona, pues tiene una emisión asociada a ese vehículo y a la ruta origen-destino de esa persona en ir y regresar de la universidad. Por lo tanto, eso 5 veces, pues serán 5 vehículos que traigan una persona, pues serán 5 veces esas emisiones asociadas promedio. Lo importante aquí es que pues estas además son desordenadas, a veces se pueden entender o no, porque son arbitrarias, aleatorias, y cada quien trae su vehículo. Sin embargo, si se pudiera reducir con una propuesta, pues que 5 personas en vez de 5 vehículos, pues repartirían de manera ordenada en una trayectoria
planificada unas emisiones menores, ¿no? Otro de los grandes impactos que se tiene, pues que no son 5 vehículos, ¿verdad? Son bastantes. Es una certeza matemática algebraica simple que entre más vehículos solos vengan, pues más se multiplicarán las emisiones. Sin embargo, en la comunidad universitaria sí utiliza transporte público. La Urban, por ejemplo, tiene capacidad de traer hasta 15 personas, lo de 15 vehículos en uno solo, cuya emisión es un poco mayor, pues un motor más grande. En una ruta ya predeterminada, pues también esas 15 personas se reparten, en vez de 15 vehículos, una Urban. Ahora son no una ruta, sino normalmente vienen de derroteros distintos y bueno, las emisiones asociadas, aunque fueran equivalentes, se pueden concentrar en el modo más masivo y eficiente que tenemos ahorita disponible en la zona de la universidad, los autobuses urbanos, que llegan a transportar hasta 45 personas, lo que serían 3 veces 3 Urbans, ¿no? Obviamente es una huella mayor, pero aquí la idea general de qué es lo que deberíamos empezar a medir, pues es repartir las emisiones de CO2 entre el número de usuarios de cada modo de transporte. Entonces ya tenemos un indicador básico muy importante para poder saber dónde estamos y establecer metas futuras. Serían los kilogramos de CO2 equivalente por persona en el modo. De tal manera que personas de la comunidad pudieran tener muy clara la huella de carbono que tienen y qué tan sucio o limpio es el modo que están prefiriendo usar. Publicar este tipo de información hará que se empiece a concientizar la comunidad y entonces sea más fácil involucrarlas en algunas medidas posibles de mejora del transporte. Bueno, la herramienta que usamos en el grupo pues fue una encuesta en línea y es una manera de hacer más interdisciplinario. Los alumnos han tenido que desarrollar encuestas en plataformas en línea. Existen y están disponibles y gratuitas ahora el Google Forms y el Microsoft Forms, por lo que la universidad nos ha facilitado. Y hay otras más, pero estas son las más convencionales. Y se desarrolló una en Microsoft Forms. Como estamos recabando información sensible de dónde viven, nombre y contacto, pues esto tendrá que hacerse bajo un acuerdo de privacidad y protección de datos. En la corrida piloto que hicimos, de aproximadamente 43 personas, no me acuerdo la suma de esto, pues resulta que la gran mayoría pues se viene en transporte público. Sin embargo, aunque hay algo de transporte cero emisiones a pie, nadie se viene en bicicleta. Habrá que ahorita cruzarlo con otro tipo de pregunta. Y lo que sí es importante pues es saber que no son tan pocas las motos ni los autos particulares. También pues para tener idea de la viabilidad de las propuestas de juntarse todos en un modo, pues se evalúa si el modo es seguro, y lo sorprendente es que en esta muestra más de la mitad piensa que es seguro y la inseguridad que está de este lado es un poco menos de la mitad, o sea, y bueno, es el modo que tienen, pero es más alto lo que considera en la muestra que sea realmente seguro. No es el automóvil particular, o sea que hay gente que considera que el transporte público es seguro. Se saca una media del trayecto origen-destino en minutos, de cuánto se tarda, de las respuestas, y la disponibilidad, si está todo el tiempo o si por venir en transporte público se quedan sin poderse ir y regresar a ciertas horas, ¿no? Bueno, también sacamos como un promedio de lo que cuesta la semana y si la población fuera estudiante. Hasta ahorita esta muestra solamente 13 contestaron esta pregunta. Muy importante es que sí se logró que muchos compartieran su ubicación. Entonces, al compartir su ubicación se puede hacer un mapa. Y bueno, y con esta información pues se pueden crear rutas de transporte más eficientes que pasen por los puntos de origen-destino a la universidad, ¿no? Este es el caso el recorrido que yo haría, y podría pasar por hasta 3 personas si se podría lograr lo que le llaman un carpool, ¿no? Entonces, bueno, en base a lo que acabamos de ver, lo que invitamos a hacer en este proyecto es pues echarlo a andar en serio. Se puede hacer esto, se pueden determinar las rutas para un grupo específico y calcular la huella de carbono del transporte actual, lo que es la línea base, y luego podrías hacer una propuesta eficiente.
Luego, proponer el uso del carro compartido donde aplique, o la motocicleta en donde pueda aplicarse, porque bueno, esto es cada quien dirá si quiere o no colaborar con esta cultura, ¿no? Calcular el ahorro potencial de estas medidas en CO2 y el económico, porque bueno, se repartirían los gastos y ya no solo una persona gasta un tanque, sino entre varios le ponen la gasolina o etcétera, ¿no? Hasta un carpool puede ser un Uber compartido. Esto involucrará pues también que se capacite a la comunidad universitaria y se involucren, lo que es parte de la cultura de la sostenibilidad es muy importante. Utilizar este indicador como un promotor de la universidad, que es estrictamente algo que podríamos publicar, promover, ¿no? Ante las autoridades, ante la comunidad, para atraer gente, y certificar incluso como irse a la certificación de Escuela Verde, que se está echando a andar otra vez ahora en el 2020. Bueno, pues eso será todo por hoy. Espero que sea de su interés y que esto tenga un futuro. Gracias por su atención.